Pues nada, muchas gracias por venir y hoy vamos a hacer dos cosas. Una, contaros brevemente este edificio que hicimos para Acciona, gestionado por Pedestal. Y luego os vamos a hablar de inteligencia artificial, que es algo que tenemos ahí y que va a ser fundamental para todos, yo creo, en un futuro muy cercano. Y tenemos tanto a Ana Pro, arquitecta de este proyecto, José Luis Quirón, socio del estudio, cabeza brillante, lo he dicho mente, y José Carlos, que es nuestro especialista y director de inteligencia artificial del estudio, y arquitecto y matemático. Vea, igual que yo supongo. Entonces, Ana nos va a contar el edificio, no muy largo, para que no va a aburrir a los demás, y José Carlos se extenderá en su tema de inteligencia artificial. Gracias. Bueno, como os ha dicho Tristán, muy brevemente, porque no le quiero quitar tiempo a José Carlos, tampoco os quiero aburrir. Muchas gracias por estar aquí hoy y quería introduciros simplemente por qué estamos hoy aquí, que obviamente estamos todos para oír la charla de inteligencia artificial de José Carlos, pero estamos aquí específicamente porque en diciembre del año pasado finalizaron las obras de este Build to Rent para Greystar de 455 viviendas y, bueno, la obra la llevamos José Carlos y yo, con José Luis Quirón y con un equipo enorme del estudio. Y pues para nosotros ha sido un proyecto muy, muy interesante porque realmente hemos tratado de resolver un poco estas nuevas formas de habitar en las que un inquilino pide algo más que las dotaciones de una vivienda al uso. Es decir, ya no es solo el tener tu urbanización, tu piscina, tu trastero, tu plaza de garaje, sino también unas zonas comunes flexibles como en la que estamos. Esto es el Sky Lounge. Este edificio tiene más de 1.000 metros cuadrados de zonas comunes. Entonces, para nosotros era un reto, junto con Acciona, con Teresa, al principio, empezar a plantear este edificio, y la verdad es que ha sido un proyecto chulísimo, un reto muy ambicioso, tanto en plazos como a nivel técnico, que yo creo que se ha conseguido porque todos hemos, o nuestra sensación, la de José Carlos y la mía, ha sido que siempre hemos remado todos a favor, todos estamos en el mismo barco, tanto la promotora como la constructora, y realmente eso os lo queríamos agradecer tanto a Greystar como a Acciona Inmobiliaria y Acciona Construcción, porque habéis hecho nuestros objetivos también, al igual que nosotros los vuestros. Entonces, al final, para nosotros eso acaba en una arquitectura de calidad. Y, bueno, pues muchas gracias y no os quito más tiempo, simplemente os doy paso a José Carlos para disfrutar de su charla. Gracias. Yo he visto cosas que vosotros ni creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Este es el monólogo final del replicante Roy Batty en la película que todos habréis adivinado, Blade Runner, de Ridley Scott, una película que se estrenó en 1982 y que pronto se convirtió en un icono del cine de ciencia ficción, pero sobrepasó muy rápido ese ámbito cinematográfico y dio lugar a estilos arquitectónicos como el deconstructivismo o el posmodernismo, o a movimientos artísticos como el cyberpunk. Esta película está basada en un relato de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y nos va a servir para introducir los dos temas de los que vamos a hablar hoy aquí, que son arquitectura e inteligencia artificial. Bebe de unas fuentes, por ejemplo, la película Metrópolis, de Fritz Lang,
obra maestra del expresionismo alemán, o se fijó en los skylines de Hong Kong y de Tokio para la ambientación de la ciudad. La ciudad que nos propone Ridley Scott es un Los Ángeles distópico en 2019, una ciudad cubierta por una neblina radiactiva provocada por un evento nuclear que acabó con la vida de muchas personas y de la mayoría de los animales. Es una ciudad con edificios semiderruidos. Perdón, creo que he pasado de más. Ahora. Es una ciudad con edificios semiderruidos, llena de rascacielos, anuncios por todas partes, luces de neón, mucha escasez de luz natural. Una ciudad en la que solo sobreviven los androides y los humanos que no han podido emigrar a las colonias exteriores. En fin, nos presenta problemas que son muy actuales. Por ejemplo, la relación entre lo natural y lo artificial, ese límite borroso que existe ahora mismo. Nos presenta la degradación de la sociedad, nos presenta la degradación ambiental y nos presenta una tecnología omnipresente y nociva para el ser humano. Desde luego, esta visión negativa de la tecnología, que no solo ocurre en estas películas, sino en la mayoría de películas de ciencia ficción, está muy influenciada por el filósofo alemán Martin Heidegger, que, si recordáis, tuvo mucha influencia en las escuelas de arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Para él la tecnología era algo alienante y decía que si no podemos controlar nuestra propia tecnología, esto nos llevará al apocalipsis. Esta visión negativa del desarrollo tecnológico no ha ocurrido solo en el último siglo, ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Platón, por ejemplo, en el siglo IV a.C. ya ponía en boca de uno de sus personajes: si las letras producirán en el alma de quienes las aprendan, descuidar la memoria, ante la expansión de la escritura en aquella época. En el siglo XV, si nos vamos más adelante, con la invención de la imprenta, hubo movimientos en contra en muchas zonas de la Tierra, incluso prohibiendo imprimir libros religiosos, por ejemplo, bajo la pena de muerte. Un monje y erudito alemán, Johann Trithemius, emprendió una especie de cruzada contra la imprenta porque pensaba que iba a atrofiar nuestros pensamientos. Hoy día el miedo al cambio se conoce como síndrome de Trithemius. En el siglo XIX, con la invención de la máquina de vapor, hubo movimientos en contra, los llamados luditas en Inglaterra, que también se produjo aquí un poquito en España, en la zona de Valencia, y lo que hacían era entrar en las empresas por la noche, en las fábricas, y destruir las máquinas que les estaban quitando el empleo. Es verdad que toda nueva tecnología tiene que superar una serie de retos. Con la inteligencia artificial esto es aún más importante. Son desafíos éticos, por ejemplo, de privacidad, garantizar que la privacidad está asegurada, de sesgos. Hay que intentar que los algoritmos no perpetúen los sesgos que tenemos en la sociedad actualmente, o de justicia, de equidistribución, que los supuestos beneficios de esta inteligencia artificial se distribuyan por toda la Tierra y no solo para beneficio de unos pocos. Hay, sin embargo, dos problemas muy importantes específicos de la inteligencia artificial. El primero, el impacto en el empleo. La forma en que la IA generativa va a impactar en el empleo difiere mucho de las anteriores olas tecnológicas y de automatización. Históricamente, las olas de automatización impactaban sobre todo en empleos de baja cualificación, en salarios bajos, zonas rurales y zonas industriales. Sin embargo, la IA generativa, por sus características especiales, va a afectar sobre todo a los trabajos altamente cualificados y, por tanto, altos salarios y en zonas urbanas. Si aquí vemos un gráfico sacado de datos de OpenAI, veis cómo
los trabajos más cognitivos, computación, matemáticas, arquitectura, ingeniería, gestión, administración también, son los que van a ser más impactados por la IA. No tiene por qué ser un impacto negativo, puede ser positivo o negativo, depende cómo te enfrentes a ello realmente, depende cómo estés preparado para recibir esta nueva tecnología. El siguiente problema, y quizá el más importante de todos, es el problema del control. Debemos garantizar que la IA persiga los mismos objetivos y los mismos valores que tenemos los seres humanos. ¿Cuál es el problema? Que no existe un consenso universal sobre cuáles son los valores de los seres humanos. China tiene sus valores, tiene sus modelos y por tanto esos modelos se adecúan a sus valores. Estados Unidos tiene sus valores, tiene sus modelos y se adecúan a sus valores. En Europa no tenemos ese problema porque tenemos valores, pero solo tenemos un modelo de inteligencia artificial que puede compararse con los americanos o con los chinos. Europa tiene que invertir mucho más en inteligencia artificial. Los últimos estudios, por ejemplo, de modelos actuales, no de los modelos futuros, sino de los modelos actuales, han llegado a la conclusión de que los modelos mienten. Mienten sin que se les haya entrenado para ello. Mienten cuando creen que sus objetivos están siendo perjudicados. Mienten cuando el objetivo que tienen, el hombre quiere evitarlo. Por eso es tan importante eso. Vamos a repasar un poquito los momentos históricos, pero muy brevemente, simplemente para entrar en contexto, ¿no? Y podemos decir que la inteligencia artificial, tal como la conocemos, pues nació en los años 50 aproximadamente, sobre todo con este matemático, Alan Turing, que fue el que descifró el código Enigma, el código de la máquina Enigma de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y fue el que sentó las bases de la computación y de la inteligencia artificial. Y fue el que propuso el famoso test de Turing, el juego de imitación que llamaban, en el que se dilucida si una máquina se la puede considerar como inteligente. Desde luego, cuando una máquina pasa el test de inteligencia, no quiere decir que tenga una inteligencia genuina como la nuestra. Lo único que quiere decir que imita nuestro comportamiento en ciertos contextos de manera muy acertada. El año pasado, por ejemplo, 500 voluntarios hicieron pasar el test de Turing a 4 agentes: GPT-4, GPT-3.5, un humano y el chatbot Elisa, que yo creo que muchos lo conoceréis, de los años 60. Era una especie de psicoanalista de los años 60. Pues el 54% de los 500 voluntarios fueron engañados por GPT-4. Pensaban que era un humano. O sea que es un problema que está ahí. Otro momento importante es la creación del perceptrón, que es la primera red neuronal, que es la base de las inteligencias artificiales actuales. Uno que saltó al público en general fue cuando IBM diseñó Deep Blue en 1997, un equipo multidisciplinar, y le preparó para jugar al ajedrez contra Garry Kasparov, el campeón del mundo entonces, y le ganó 2-1. Garry Kasparov luego diría que en algunos movimientos de la máquina vio algo de inteligencia, que eran movimientos muy humanos en ese sentido. Otro momento importantísimo, y ahora os diré por qué, fue en 2016 cuando AlphaGo, un modelo de DeepMind, consiguió ganar al mejor jugador de Go del mundo. El Go es un juego ancestral chino de hace 2500 años y está considerado por los chinos como una de las 4 artes esenciales. ¿Por qué fue importante esto?
AlphaGo fue entrenado simplemente con las reglas del juego. No se le metieron partidas, no se le metieron conceptos de cómo debía jugar, sino simplemente las reglas del juego. Y comenzó a jugar contra sí mismo durante 3 días. Jugó millones de partidas. Cuando ganaba, se le daba una recompensa. Cuando perdía, se le penalizaba. Pues en 3 días consiguió llegar al nivel suficiente para derrotar al mejor jugador. Este momento fue muy importante porque fue para China el pistoletazo de salida de la inteligencia artificial. Hasta entonces China había invertido muy poquito porque no confiaba a dónde llegaría eso. A partir de entonces, China empezó a invertir mucho dinero y hoy día pues, es un competidor de los modelos de Estados Unidos. Otro momento muy importante fue los Transformers, a lo que pasa que no son estos. Los Transformers son un modelo de inteligencia artificial que desarrollaron estos investigadores de Google Brain, que es lo que ha ayudado a desarrollar los grandes modelos de lenguaje actuales. Con esta tecnología es como se han desarrollado lenguajes como ChatGPT, Claude o Perplexity o DeepSeek. Bueno, en realidad estos no son investigadores, son caras generadas por inteligencia artificial, pero bueno, yo qué sé, los he puesto. También los anteriores son generados por inteligencia artificial, o sea que ni eran de película ni de nada. Incluso el vídeo está generado por inteligencia artificial. ¿Cuál es la evolución de estos modelos? Pues se produjo, desde luego, a partir de los años 2000, hubo varias cosas importantes. Primero, el desarrollo de las GPUs. Las GPUs se desarrollaron para videojuegos y pronto se vio que eran muy aprovechables para la inteligencia artificial porque lo que hacen estas GPUs es básicamente multiplicar matrices. Y los modelos de inteligencia artificial lo que hacen es multiplicar matrices. Entonces eso supuso que el hardware empezaba a acomodarse a los requerimientos de cómputo de la inteligencia artificial. El Big Data y, desde luego, algoritmos nuevos como Supervised Learning, el algoritmo de retropropagación. Estos algoritmos fueron desarrollados sobre todo por esas 2 personas que veis ahí, Geoffrey Hinton y John Hopfield, que el año pasado consiguieron el Nobel de Física por el desarrollo de estos algoritmos de inteligencia artificial. Y los que veis a la derecha, Demis Hassabis, que fue el fundador de DeepMind, John Jumper y David Baker, por la utilización de un modelo de inteligencia artificial, AlphaFold, para describir las propiedades de las proteínas. Hasta el año 2022, los investigadores habían conseguido descifrar las propiedades de plegamiento, una cosa que no sé muy bien lo que es, las propiedades de plegamiento de las proteínas, de 170.000 proteínas. El conjunto de los seres vivos de la Tierra aproximadamente tiene 200 millones de proteínas. Pues en 2022, con la ayuda de AlphaFold, se consiguió descifrar todos esos plegamientos de esas proteínas. Esto significa que de cara a la medicina, a los medicamentos, va a suponer un avance increíble. Estos son los modelos actuales, en rojo los chinos, en azul los estadounidenses y en verde el único europeo que les puede hacer. No es que no existan más, pero este es el que les puede hacer sombra, Mistral, que tiene una especie de chat GPT que se llama LeChat y funciona bastante bien, la verdad. Vamos a ver cómo se ha desarrollado, por ejemplo, en estos últimos 4 años, desde 2022, la generación de imágenes con Midjourney. Veis cómo va pasando de imágenes planas a otras en las que ya se ve textura, se ve reflejos, materiales, composición, iluminación. Ahora con la última versión, la 6.1, por ejemplo, pues prácticamente son imágenes fotorrealistas totalmente, ¿no? Vamos a ver también un poco la evolución que han sufrido los sintetizadores de voz como un ejemplo de qué ha supuesto todos estos modelos de inteligencia artificial. Si recordáis las voces...
atacando a ventanas más allá de los hombros de avión. Un poco robótica la voz, ¿no? De Atari o de Sega, esto de los años 60. El último modelo se llama Maya de Sésame, es la startup. I've seen things that people wouldn't believe. Habla así. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. Ha habido un avance All significativo. those moments will be lost in time. Este es un vídeo que os quiero enseñar de Arthur C. Clarke, uno de los más famosos escritores de ciencia ficción del siglo pasado, co-guionista de 2001, Una odisea del espacio. Y en 1964, en una entrevista de la BBC, ya decía estas cosas. However, the most intelligent inhabitants of that future world won't be men or monkeys. They'll be machines, the remote descendants of today's computers. Now, the present-day electronic brains are complete morons, but this will not be true in another generation. They will start to think, and eventually they will completely outthink their makers. Hace 70 años decía esto, y parece que estamos llegando a este punto. Estamos muy cerca. Vamos a ver cómo podemos aprovechar todas estas tecnologías en nuestro sector. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en L35? Pues en estos últimos 3 años. A partir de 2022 fue cuando empezaron a salir los primeros modelos, sobre todo generativos de imagen, Midjourney, Stable Diffusion y DALL-E. Y bueno, hicimos una charla un poco explicando, porque ya entreveíamos que estaban preparados para poderlos introducir en nuestro flujo de trabajo, ¿no? Podíamos retocar imágenes, ampliarlas, nuestros propios renders ampliarlos, te daban imágenes bastante artísticas, todavía no muy realistas, pero muy artísticas, muy fotográficas, y bueno, ya empezaban a ver que podías utilizarlo para hacer cosas, ¿no? Para las primeras fases de los proyectos, cosas así, ¿no? Después, a lo largo de 2023 y 2024, una de las cosas más importantes con esta tecnología es la formación. Porque mis compañeros, cuando salieron de la anterior charla, lo primero que dijeron es: estamos todos despedidos. Pero no están todos despedidos. Es simplemente una herramienta que tienes que utilizar para quitar el tiempo que no estás utilizando en diseñar. Entonces es muy importante para nosotros la formación. Cómo se utilizan estas herramientas, y como va cambiando muy rápidamente, pues hay que hacer charlas. Nosotros normalmente hacemos una vez al mes. Vamos a ver 3 grandes bloques ahora mismo de cómo podemos utilizar los modelos generativos de imagen, los modelos generativos de texto y luego los modelos generativos de vídeo. Estos son más o menos, bueno, hay cientos de modelos generativos, pero todos se basan en el mismo proceso, el proceso de difusión. Es un proceso que está basado en la termodinámica. Es decir, estos modelos no generan imágenes copiando y pegando. Aprenden de las imágenes, de todas las imágenes que existen, de Internet, de todas las bases de datos que existen. Pero cuando generan imágenes, la generan nueva. No es una imagen que exista. Ni la han copiado, ni han copiado píxeles, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque el proceso es el siguiente. Nosotros les damos un texto y eso lo convierten en un ruido gaussiano. Y ese ruido es lo que aprende la inteligencia artificial a ir quitándolo hasta que aparece la imagen que se adecúa al texto que nosotros hemos dado. Al final nos aparece la imagen del edificio, pero empiezan con una imagen totalmente de ruido gaussiano. ¿Qué podemos sacar de estas imágenes? Pues bueno, imágenes de este tipo. No son imágenes finalistas, pero son imágenes que ya te pueden dar un poquito de look and feel, ¿no? De texturas, de materiales, de vegetación, de iluminación. Son imágenes que te ayudan en tu proceso creativo a ir descartando unas opciones y utilizando otras, ¿no? Compararlas con estas fotografías
de edificios y son de calidad, pues aparentemente bastante iguales, ¿no? Iguales porque estas también están generadas por inteligencia artificial. Pero realmente es una calidad fotográfica importante. Una de las ventajas de estos modelos de difusión es que los puedes entrenar. ¿Y cómo los entrenas? Pues a partir de administrarles tus propias imágenes de tus edificios o de tus renders. Aquí hay varios proyectos que tienen todos un estilo similar y nosotros hicimos pues, un modelo que nos permitía luego, en lugar de que el modelo inventara la imagen que iba a sacar, que se centrara más en este tipo de edificios, en este tipo de imagen. Y de esa manera, pues acotar un poco su amplio rango de creación, ¿no? Otra de las... bueno, aquí veis pues, el tipo de imágenes que puedes sacar. Desde luego, lo que digo, no son nunca imágenes finalistas, son imágenes de trabajo. Otra de las ventajas de los modelos de difusión son la invención de las redes neuronales de ControlNet. ¿Esto qué te permite? Que no solamente alimentas a la inteligencia artificial con texto, sino también con otras imágenes o con tus propios croquis. O bien a mano, por ejemplo, esto es un edificio de oficinas en Pune, a partir del croquis genera este tipo de imágenes. Puedes ver diferentes materiales, diferentes entornos, diferentes texturas. Te ayuda mucho, digamos, a luego ir produciendo tu imagen final. Lo mismo se puede sacar pues, a partir de tus modelos de Revit o de SketchUp, modelos volumétricos, en los que puedes ir probando desde el inicio de tu proceso de diseño, pues qué tipo de materialidad quieres darle. En diseños de interiores, nuestro departamento de diseño de interiores pues ya está utilizando estos modelos para, a partir de croquis iniciales, pues sacar unas imágenes, sobre todo en ese sentido, ¿no? ¿Qué materiales usamos? ¿Qué colores? ¿Qué texturas? La perspectiva de los espacios. Todo esto te va dando pistas para poder desarrollar tu proyecto, ¿no? Eso a partir de un simple croquis. Pero no solo eso. Nunca sabes cuándo las musas de la creación te van a encontrar, ¿no? Entonces, si tienes una goma de Stadler, pues haces un modelo de un edificio en un momento, tiene que ser de Stadler, porque las de Milán no funcionan, las de Milano, ya lo he probado y no funcionan. Pero a partir de eso, pues sacas una foto y tienes pues un rascacielos muy bonito, ¿vale? O tienes un mecanismo como este, que es un disipador de calor de una computadora, pues oye, me da una idea para un rascacielos, ¿no? Pues sí, pues podría dar el pego. Bueno, vamos a pasar a los grandes modelos de lenguaje, los modelos de texto, de generativos de texto. Como veis, aquí he puesto las últimas versiones de los modelos que han salido este año, en 2025. A raíz del lanzamiento de DeepSeek, que es un modelo chino, todas las demás plataformas comenzaron a lanzar sus propios modelos. Es una especie de revolución que esta competencia está llevando a la inteligencia artificial muy deprisa y mucho más allá. ¿Qué se pueden hacer con este tipo de modelos generativos de texto? Pues bueno, muchos de vosotros ya lo estaréis utilizando. Redacción automática de informes, resúmenes de reuniones, asistentes virtuales, chatbots personalizados, cumplimiento de normativas, en fin. Automatizar tareas, por ejemplo, para Revit, o para AutoCAD o para Word. Todo esto es lo que te permiten. La primera forma de aproximarse a estos modelos es simplemente con tu iteración a través del texto, que es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Para obtener unas respuestas adecuadas,
es importante pues, seguir algunas normas. Por ejemplo, utilizar frases directas, especificar a qué audiencia van dirigidas, dividir tareas complejas en más sencillas, aunque los últimos modelos ya ellos son capaces de hacer este proceso. Asignar un rol, asignar un objetivo. Todo esto lo que hace es que el modelo centre más su respuesta y obtenga respuestas más adecuadas. Aquí, por ejemplo, le hemos cargado un archivo Excel con el presupuesto de 2 empresas constructoras para un edificio y le hemos pedido que nos genere un informe. Le hemos asignado un rol, le hemos dicho para qué tipo de audiencia, qué tipo de formato debe seguir. Le hemos dicho que compare unas partidas con otras, cuáles son las más importantes, cuáles no, que investigue en Internet sobre las 2 empresas y que nos haga un informe previo. Bueno, esto, ¿qué es lo que te da? Pues un informe inicial sobre el que ya puedes ir trabajando, ¿no? Te hace la comparativa con gráficos, como veis, de todo tipo. Bueno, es algo que te ayuda en tu trabajo. Una de las cosas importantes que ha salido este año son los modelos Deep Research. Estos modelos empiezan a funcionar como funcionamos los humanos, que es que cuando te hacen una pregunta muy sencilla, no tienes que pensar. Si te dicen ¿cuánto es 2 más 2? Pues dices 4. Pero si te dicen qué dice la teoría de la relatividad de Einstein, pues a lo mejor tienes que pensar un poquito más. Estos modelos es lo que hacen. Utilizan varios agentes dentro de ese modelo y uno de ellos, digamos el jefe, reparte las tareas sobre los demás agentes. Aquí le he pedido que haga un informe sobre la metodología BIM, la ISO 19650 y que utilice de ejemplo el Santiago Bernabéu realizado por un estudio L35, arquitectos. ¿Qué es lo que hace? El agente principal divide la tarea y le va mandando a cada uno lo que tiene que hacer. Esos investigan, buscan fuentes de información en Internet y devuelven su respuesta al agente principal. Este decide si es suficiente o no para el usuario esa respuesta. Si no es suficiente, se lo vuelve a decir, no, tienes que seguir investigando. Aquí, si pudierais leer, no sé si lo podéis leer, nos va diciendo los pasos que va dando. He encontrado esta información, tengo suficiente, todavía no he encontrado información sobre este aspecto, tengo que seguir buscando y al final, bueno, pues te redacta un informe bastante completo que se lo pasaré a alguno de los que conocen el proyecto a ver si es verdad lo que nos dice. La siguiente forma de enfrentarse a estos modelos es a través de los famosos GPTs personalizados. Nosotros hemos creado varias decenas de GPTs personalizados, dependiendo del proyecto. ¿Cómo te ayudan estos GPTs? Pues que tú les introduces la información con la que quieres que te responda. Ya no es el modelo genérico con su base de entrenamiento el que te va a responder. Es las capacidades de ese modelo genérico, pero con los documentos que tú le has ingresado. Por ejemplo, hemos estado haciendo pruebas con un chat para la normativa del CTE, del Código Técnico. Lo que hacemos es darle una serie de instrucciones, esto quizás sea lo más importante, para que las respuestas del modelo se adecúen a lo que tú pides. Se le carga la información, los documentos del CTE, y una vez hecho eso, pues ya solo tienes que preguntarle cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿deben ser accesibles los cuartos de basuras? Pues parece que sí. Y te dice según qué documento del CTE. O cuánto número de sumideros puede tener una terraza. Estos son ejemplos sencillos, pero bueno, te ayuda a centrar tu revisión de la normativa y ver que tu proyecto pues, está adecuando a esa normativa. Otro ejemplo puede ser pues, uno que hemos hecho para hacer informes de obra a partir de fotografías de la obra. Le cargamos las fotos de una obra. Esto es una obra real, no son imágenes generadas por IA. Y
el GPT personalizado pues te hace un informe. Es un informe que te vale de inicio para tú generar el tuyo propio, ¿no? Y poder subsanar las posibles deficiencias que hubiera en la obra a partir de esas fotos. Primero te describe lo que ve en las fotos y después te hace el informe de acuerdo a la normativa de seguridad y salud y de prevención de riesgos laborables que se le ha metido al GPT. Otra forma de enfrentarse a ello son los asistentes virtuales. ¿Qué es lo que pasa cuando tú en los GPTs necesitas meter tanta información que el propio modelo no lo admite? Todos los modelos, todas las plataformas tienen un límite de documentos y un tamaño máximo de documentos. Entonces, claro, cuando tú quieres utilizar, por ejemplo, toda la documentación de tu estudio para poder sacar cosas de ahí, no lo vas a poder hacer en ninguna plataforma porque el contexto de esa plataforma no es suficiente para recoger todos los documentos. ¿Qué se utilizan? Pues unos sistemas, unas metodologías que se llaman RAG, que es recuperación aumentada por retroalimentación. Lo que hace es que tus documentos, esto va a ser un poco rollo, pero tus documentos los conviertes en vectores matemáticos. Esos vectores matemáticos los alojas en una base de datos vectorial. Cuando tú le haces una pregunta al modelo, el modelo va a la base de datos vectorial, no va a tu documento, va ya a la base de datos. Y de ahí recoge los 8, los 10 o los 15 respuestas que se acercan más a tu pregunta. Y es el propio modelo luego el que redacta la respuesta. Con esto no tenemos límite del número de documentos ni tenemos límite de qué tipo de documentos, ¿vale? Esta es una prueba piloto que estamos haciendo en L35 con una serie de documentación pues, relativa, por ejemplo, a los procesos BIM que tenemos, a los procesos de CAD y estamos creando un chatbot que luego nos va a responder preguntas sobre todos esos documentos. ¿Qué tipo de preguntas? Pues las que estén contenidas, las respuestas que puedan estar contenidas en esos documentos. Por ejemplo, ¿cuáles son las carpetas necesarias según nuestro procedimiento para comenzar un proyecto en Revit? Pues no tienes que ir buscando por tu servidor a ver cuáles eran las carpetas, dónde estaban guardadas estas carpetas. Vienes al chatbot, te dice qué carpetas necesitas, ¿no? Pero también otro tipo de preguntas, dependiendo de la documentación que le hayas incluido, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento para generar una nota de gastos? Es importante para nosotros. Pues se lo preguntas al chatbot y te dice qué documentos tienes que utilizar, cómo tienes que rellenarlo y hasta aquí se lo tienes que mandar. Importante. Vamos con el tercer bloque, la generación de vídeo. Estos modelos han salido prácticamente en el último año. Están avanzando a pasos agigantados. Tanto modelos chinos como modelos americanos. Nosotros estamos utilizando algunos, por ejemplo, Veo de Google es un modelo fantástico, Crea AI también es un modelo fantástico, Runway es un modelo fantástico, pero en general todos tienen sus puntos positivos y negativos. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Pues a partir de una imagen nuestra, un render, este es un render de un edificio que conoceréis. Este es un render que se hizo, pues yo creo que con el anteproyecto o con el proyecto básico. Sí. Y el render simulaba que estábamos dentro de las vías del tren que están aquí detrás, ¿no? Pues como ejemplo, a partir de esto podemos hacer un vídeo que le dé un poquito de movimiento, ¿no? Que nos haga aparecer. Si os fijáis, hay cosas que todavía no son perfectas,
Pero esto te ayuda a hacer unas presentaciones un poquito más dinámicas, ¿no? Son pocos segundos los que utilizan. Esta es un render de una de las viviendas de aquí, de este edificio, y lo mismo, pues te permite hacer pequeños vídeos de 4 segundos, de 8 segundos de duración, en los que, bueno, pues tienes ese tipo de presentación, ¿no? Como parte final ya, para terminar mi charla, quería compartir una entrevista que hizo la televisión americana a Frank Lloyd Wright en 1953, en el que ya hablaba de cómo los arquitectos debemos enfrentarnos a nuestro trabajo. As an architect, I have always believed that our role is to create spaces that elevate life and are in harmony with nature. Architecture is not just about constructing buildings, but about creating environments that inspire and serve humanity. Today, I see this vision alive in the work of L35 architects. Tristan, Louisa, be bold, be visionary, and continue to build with integrity. I encourage all of you, whether in Madrid, Barcelona, or Paris, to embrace the new tools that artificial intelligence puts in your hands. With Jose Carlos' guidance, you will work more efficiently and create innovative, inspiring, and enduring buildings. Thank you all. Muchas gracias.